Imagínate estar locamente enamorado de una mujer que al final te traiciona con tu mejor amigo y que además es la responsable de tu fallecimiento con el propósito de quedarse con todos tus recursos. Sin embargo, en el último segundo, una fuerza del más allá te devuelve a la vida y juras cobrar todo lo que te hicieron, así que sin más que decir comencemos. La historia se inicia bajo una luna de un rojo intenso, que se cierne sobre una ciudad en ruinas, desolada y llena de los desechos de una metrópoli destruida. Nuestro prota llamado Sunan se encuentra herido, cubierto de sangre y destrozado. A la distancia fuerzas demoníacas desatan un caos irrefrenable, sin mostrar la más mínima piedad hacia los pocos sobrevivientes. Sus poderosas pisadas y musculosos cuerpos se encargan de desmantelar rascacielos, transformando el concreto en polvo. Al mando de estas criaturas, un ejército de zombis ansiosos de carne humana siembran el pánico, y los pocos afortunados que aún respiran intentan escapar aferrándose a una esperanza que se siente inalcanzable. Mientras que nuestro prota es constantemente golpeado y aplastado contra el suelo, una tipa se ríe a carcajadas de su mala suerte y sin piedad comienza a rociarlo con gasolina, empapándolo de pies a cabeza. Aquella mujer intercambia burlas con un tipo de pelo verde, mostrando con orgullo su preciado botín. Este hombre es el villano que ha despojado a Sunan de lo que más atesoraba, el talismán de los 6 grandes infiernos. Mirando al hombre al que alguna vez consideró su gran amigo, Sunan siente el ardor de la gasolina en sus heridas, y su mente se centra únicamente en el bienestar de su hermana menor, quien ha desaparecido en todo este caos. Sin perder más el tiempo, aquel tipo activa el talismán, invocando a un imponente oso adornado con collares de cráneos. Y presumiendo de su poder revela que la dulce hermana de Sunan ya ha sido enviada a su espantoso destino por ser un obstáculo. Y aunque la rabia inunda a nuestro prota, su cuerpo no responde, y no tiene fuerzas para levantarse y ni mucho menos para luchar. Mientras tanto, los supervivientes que intentan escapar miran tipo de pelo verde con odio, y lo reconocen como Chujin, el más poderoso psíquico favorecido por los dioses. En eso, mientras Chujin levanta a la tipa en el aire, ella deja a Sunan un cruel recordatorio de su encuentro, un encendedor encendido destinado a incinerarlo vivo. Mientras tanto, el tremendo demonio prosigue su camino de destrucción hasta toparse con el enorme oso que ha sido convocado, el cual sin dudarlo se enfrenta al demonio gris. Y es así como da inicio a un enfrentamiento titánico entre grandes monstruos. Al mismo tiempo, las llamas infernales atrapan el cuerpo de Sunan y debido al intenso dolor de su piel ardiendo, aprieta los dientes anhelando una nueva oportunidad. Promete que si existe un más allá, no perdonará a quienes lo hicieron sufrir, e impulsado por el rencor y el tormento, su ojo derecho se fusiona con el fuego cuando escucha una voz juguetona que le concede su deseo. Y asimismo su corazón late lentamente, y en un último esfuerzo el tiempo parece retroceder. La energía ígnea se concentra en su ojo, mientras el dolor físico y emocional que ha soportado se queda grabado en su ser. De pronto en eso Sunan despierta en la calidez de su propia cama, bañado en sudor como si hubiera tenido una larga y febril pesadilla. Las quemaduras y heridas han desaparecido, y se pregunta si podría ser real la voz que escuchó al borde de la muerte. De inmediato, para sacarse de dudas, agarra su teléfono y ve la fecha actual en su pantalla, dándose cuenta que ha retrocedido 3 días antes del apocalipsis. Vistiéndose rápidamente corre al baño para despejarse, tratando de hacer sentido de lo que ha experimentado, y le resultaba difícil creer que todo haya comenzado de nuevo. Se sentía muy normal, pero la única anomalía era su ojo derecho, que ahora brilla con un dorado tenue, resultado de la semilla de fuego que se alojó en él tras ser consumido por las llamas. Sunan toma un momento para calmarse y se adapta rápidamente a su nueva realidad, y sin dudarlo se viste y sale de casa. Al dar sus primeros pasos al aire libre observa su vecindario, y menciona que no es que su entorno sea hermoso, pero en 3 días se verá mucho peor. El apocalipsis se aproxima, convirtiendo a muchos humanos en zombies y trayendo consigo a extrañas deidades. Algunos humanos despertarán habilidades para protegerse, pero al final la resistencia será inútil y las ciudades se convertirán en paisajes infernales invadidos por demonios, con unos pocos luchando por recursos escasos para sobrevivir. Y este sabe muy bien que su novia, quien es la tipa que acabó con él llamada Roland, y su mejor amigo Chujin lo traicionarán sin dudar.
Hablando de la misma persona, justo en ese momento Roland comenzó a llamarlo. A lo que Sunan contestó el teléfono y la voz estridente de ella resonó de inmediato, criticándolo por no responder enseguida, insinuando que tal vez estaba buscando la manera de poner fin a su relación. El prota recordaba que Roland siempre había sido así, y cada vez que las cosas no marchaban como ella deseaba amenazaba con dar fin a la relación. En el pasado su versión insegura y sometida intentaba complacerla, pero eso pertenecía a otro tiempo. Ahora una nueva determinación llenaba a Sunan, quien se sintió indiferente ante sus reproches, y reconoció sin más que ella tenía toda la razón, lo que dejó a Roland perpleja. Ella esperaba que él como un cachorro arrepentido le suplicara por su perdón, sin embargo el escenario había cambiado, ya que Sunan estaba decidido a cerrar ese capítulo. Estaba cansado de su comportamiento manipulador, y ya no deseaba ser un títere más en su obra, así que colgó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo, disfrutando de un breve pero preciado instante de paz. Y sabía que debía apresurarse y atender sus asuntos antes de que el tiempo se le agotara. Mientras tanto en casa de Roland la furia la consumía, y arrojó su teléfono tras la ruptura y comenzó a maldecir a Sunan con todas sus fuerzas, mencionando que ese insolente había tenido el descaro de colgarle y bloquearla con una rapidez que le revolvía el estómago. Roland junto a Chujin acababan de estar juntos, y el curioso le preguntó si Sunan había descubierto su pequeño engaño, aunque se dijo a sí mismo que eso no debería ser posible, ya que siempre había tenido a ese perdedor bajo su control, cediendo a cada uno de sus caprichos. Y mencionó que su atención estaba más enfocada en un mensaje de su padre sobre la recolección de antiguas herencias familiares rebosantes de energía espiritual, anunciando que algo trascendental podría estar por suceder. Al escuchar esto Roland recordó que Sunan había mencionado un talismán familiar, sin embargo lo malo era que el artefacto ahora pertenecía a su hermana, pero como estaba convencida de que el prota regresaría como un perro, decidió que era el momento de exigir el talismán a cambio de una reconciliación. De hecho el talismán en cuestión era una losa antigua, en un estado muy lamentable. Sunan había recorrido más de 30 kilómetros en taxi hasta la escuela de su hermana, abandonando su trabajo diario solo para solicitarle el talismán. Al llegar ella le preguntó qué le sucedía con los ojos, a lo que él se negó a dar explicaciones por el momento, prefiriendo saber si ella confiaba en él. Siempre habían mantenido un vínculo increíblemente fuerte desde pequeños, así que por supuesto ella confiaba en su hermano mayor. Se habían apoyado mutuamente a lo largo de sus vidas, y si había alguien en quien Xiaoyun podía depositar su confianza sin reservas, era su hermano mayor, y ella sabía que todo lo que él hacía era por su bienestar. Así que con esta certeza Sunan le pidió que recogiera rápidamente sus cosas y se uniera a él. A lo que ella aceptó sin dudarlo, pero pidió 2 horas para prepararse. Al escuchar esto él se cuestionaba por qué no le había pedido más aclaraciones. Pero como había dicho antes, Xiaoyun confiaba en su hermano mayor más que en nadie en el mundo, y mientras ella se apresuraba para empacar, el prota mencionó que esta vez protegería a su hermana menor a toda costa, así que para lograrlo necesitaba ese artefacto familiar que tenía entre sus manos. Todo lo que recordaba era a Chujin abriendo un portal y convocando a una criatura gigantesca con esa cosa vieja y oxidada, y se preguntaba cómo había logrado ese tipejo materializar un acto tan mítico. De repente en eso una chispa ardiente en su ojo dorado se disparó hacia el objeto, impactando su superficie. El intenso calor del fuego derritió la oxidada capa exterior, descubriendo la auténtica forma del artefacto. Este antiguo objeto estaba vinculado al sexto infierno, y en un instante Sunan fue succionado hacia un tipo de agujero de gusano, atravesando una dimensión alternativa relacionada con el objeto. El portal lo expulsó finalmente en un mundo completamente distinto, envuelto en una eterna oscuridad. En el corazón de este lugar se erguía una inmensa torre, atada con innumerables cadenas rojas que se extendían en todas direcciones. Y en ese momento las palabras se le atascaban en la garganta al contemplar lo que tenía frente a él. Dentro de aquella torre había un tumulto de monstruos y demonios de diversas formas, atrapados y clamando por escapar. Todos lo observaban con miradas fijas mientras descendía hacia la entrada, y los seres infernales intentaron asustarlo con sus gruñidos y miradas amenazadoras, y lo lograron con creces. De repente en eso una tormenta de relámpagos impactó la torre con un poder descomunal, y los rayos parecían dirigirse específicamente a los monstruos que se atrevían a desafiar a Sunan. Cada uno de ellos encontró una muerte agonizante, desmembrados por la energía devastadora que asolaba sus grotescas formas, y la tormenta continuó arremetiendo, aparentemente conectada con el prota,
y a su vez una fuerza misteriosa estaba dominando a los monstruos capturados en la torre. En ese instante Sunan escuchó una voz juguetona, similar a la que había oído antes de que su vida se extinguiera y el tiempo retrocediera. Los labios de la enigmática entidad se curvaron en una sonrisa, mostrando sus afilados colmillos, y Sunan alerta fijó su atención en la figura humanoide ante él. De inmediato ella se hizo conocer como Sudahai, una hermosa zorra de 9 colas, y extendió un saludo respetuoso hacia Sunan, a quien ahora consideraba el nuevo guardián del inframundo. Hace decenas de miles de años, el emperador inmortal reunió a 12 seres inmortales, entre ellos estaba Tai Bai, Tai Chan, San Qin, Wan Yin, Fuxing, y otros más para crear juntos la torre de supresión de demonios. El resultado final se conoció como el sexto gran infierno, una pesadilla para todo lo maligno. A lo largo de los siglos, tanto bestias poderosas como monstruos y demonios han sido encerrados aquí por sus terribles pecados, sufriendo tormentos constantes bajo relámpagos celestiales que asolaban sus almas día y noche. Y ella le indicó que el talismán de perdón que tenía en su mano era la única clave que puede abrir la puerta a este lugar temido. Por eso Sudahai lo llamó el nuevo guardián de la prisión. Como era su primera visita a este lugar, Sudahai lo invitó a entrar y examinar a los prisioneros, prometiendo ofrecerle un informe más detallado. Lo cual el prota, intrigado por todo lo que veía, aceptó la invitación sin vacilar. Y es así como se encaminó hacia la siniestra puerta, como si no tuviera nada que perder. En cuanto cruzó el portal, fue recibido por una danza errática de energía violenta que rebotaba en el primer piso. Y Sudahai le advirtió sobre las energías danzantes de inmediato. Instintivamente su ojo dorado brilló y generó una barrera de fuego que lo protegía de la malevolencia que le rodeaba. Y al presenciar esto, Sudahai quedó impresionada por la habilidad con la que enfrentó la primera prueba de la torre. Identificó la llama en sus ojos como la semilla de fuego del inframundo, un catalizador que le había permitido renacer después de su muerte. Además, ella reveló que había intentado contactarlo en el momento en que su vida se apagaba, y mencionó que tenía una fuerte conexión con su familia. Había sido la guía espiritual del sexto gran infierno durante siglos y no podía soportar ver a Sunan ser eliminado por seres despreciables. Además, ella le señaló que su desesperación y su rabia en su último momento debieron haber desencadenado su habilidad de fuego, encendiendo la semilla de fuego del inframundo. Al escuchar todo esto, el prota se dio cuenta que ese fue el motivo de su renacimiento, y se dijo a sí mismo que a medida que se avecinaba un nuevo apocalipsis, no se sentiría más impotente como en el pasado, ya que esta vez estaba decidido a hacer las cosas de otra manera. Deseoso de aprender más sobre la torre, Sunan le pidió a Sudahai que continuara y le mostrara el camino. A lo que ella comenzó a explicarle que el sexto gran infierno se divide en 5 niveles, cada uno relacionado con el poder del alma de Sunan. Las puertas hacia los pisos superiores se encenderían, mostrando sus límites actuales, y a medida que logre avanzar encontrará seres cada vez más poderosos, lo que significa que necesitará incrementar su fuerza espiritual con rapidez para enfrentarlos. Pero en este momento únicamente el nivel más bajo está iluminado, y el único acceso que tiene es al piso inferior. De pronto en eso el prota se dio cuenta que detrás de una de las celdas estaba una figura imponente que le resultaba inquietantemente familiar. Era la misma bestia gigante que Chujin había invocado en su vida pasada. La curiosidad empujó a Sunan a acercarse más a la celda, lo que despertó al monstruo, quien emitió un aterrador rugido de guerra. Lo que ocurrió después lo dejó atónito, ya que la criatura colosal comenzó a comportarse como un animal doméstico, claramente contenta de ver al nuevo guardián de la prisión. La bestia alabó a Sunan por su juventud y potencial, mencionando que los prisioneros de la torre habían estado aguardando durante milenios la llegada de un nuevo carcelero. La bestia incluso se ofreció a ayudar a Sunan en lo que necesitara, y aprovechando la oportunidad trató de darle un beso, pero fue rápidamente apartado por Sudahai, quien no deseaba competencia por la atención del nuevo guardián. Ella se quejaba de que estos demonios, a pesar de haber estado encerrados solo unos pocos mil años, ya se comportaban como si fueran animales hambrientos de afecto. Sin embargo, no todos compartían esa perspectiva, ya que algunos prisioneros desaprobaban que el joven guardián confiara exclusivamente en su objeto. Y fue un demonio pájaro encadenado quien mencionó que preferiría ser golpeado por tormentas celestiales durante 1000 años más que someterse ante el chico. Contando a Sudahai y al oso negro, parecía que la torre albergaba una infinidad de seres míticos, y el prota dejó que su mirada recorriera el lugar hasta que se detuvo en el oso negro. Allí divisó a un demonio musculoso con alas espectaculares, el cual al girarse mostró un rostro humanoide con un pico afilado.
De inmediato Sunan reconoció al dios del trueno de las antiguas leyendas llamado Lenji, y Sudahai lo felicitó por haber identificado a otro prisionero con tan solo una mirada. Ella comentó que en este mundo las criaturas que se consideran monstruos se organizan en diferentes categorías, tales como soldados, generales, comandantes, reyes, sabios, entre otros. Y dado que Sunan solo podía acceder al nivel más bajo de la torre, su visión estaba limitada a criminales de rango general, y le dijo que con el tiempo y a medida que su poder crezca, tendrá la oportunidad de encontrarse con prisioneros más fuertes. Se decía que en el nivel más alto habitaban criminales inmortales de rango santo. Sudahai le había narrado a Sunan que según escuchó en épocas pasadas, la torre había sido hogar de seres divinos, aunque estos se habían desvanecido con el tiempo. Ella le pidió al prota a esforzarse y ascender para obtener control total sobre la prisión, sin embargo Sunan se sintió abrumado por la magnitud de esta responsabilidad, ya que la torre era mucho más aterradora de lo que había imaginado. Este era consciente que las criaturas en el nivel más bajo ya poseían suficiente poder como para causar gran destrucción, y los prisioneros de los niveles superiores debían ser auténticas pesadillas capaces de arrasar el mundo. Sin embargo, reflexionó que no importaba cuán aterradoras fueran esas criaturas, ya que todos estarían bajo su control en el futuro, y mencionó que en el próximo apocalipsis podría llegar a ser el más fuerte, a pesar de su escaso poder espiritual que poseía actualmente. Por ahora eso era todo, pero sabía que necesitaba absorber mucho más poder espiritual para poder abrir más habitaciones y avanzar. Sudahai también le señaló que el poder espiritual se diferencia de las habilidades que se pueden despertar, ya que las habilidades se fortalecen al absorber núcleos de cristal de zombies y mutantes, mientras que el poder del alma solo se puede obtener al vencer a dioses. Pero en 3 días esos dioses llegarán a la tierra, y el prota dará inicio a su cacería. Sin embargo era consciente que antes de enfrentarse a ellos era crucial estar bien preparado. Sunan ya se hallaba en una bulliciosa calle de antigüedades. En su vida anterior alguien había comprado accidentalmente una cuerda inmortal en uno de los puestos, lo que le permitió convertirse en un formidable usuario de habilidades. En ese momento se suponía que ese tesoro todavía debía estar disponible en la calle, y afortunadamente la energía que emanaba de las antigüedades era detectable gracias a su semilla de fuego del inframundo. En ese instante el jefe de la familia Sang llamado Tianjun y padre de Chujin, estaba también de paseo en la calle, acompañado por el anciano Hang, su experto tasador de antigüedades. Al notar a Sunan curioseando, Tianjun se sorprendió al ver que el joven mostraba interés en los objetos, y en eso recordó haberle aconsejado a su hijo que eligiera amigos que pudieran ser útiles. Y Chujin le había asegurado que Sunan era solo un chico leal y fácil de manipular. Así que sin darle mucha importancia, Tianjun continuó su búsqueda de antigüedades valiosas, mientras que el anciano Han le aseguró que con su perspicacia podrían encontrar objetos de gran valor. Sin embargo, la mayoría de las antigüedades resultaban ser poco interesantes, y recientemente Tianjun había regresado de una ceremonia ancestral donde había soñado que sus antepasados le indicaban que buscara artefactos antiguos, aunque no entendía exactamente por qué. De repente en eso el anciano Hank se iluminó al ver una calabaza atada a la puerta de una de las tiendas y se apresuró a conseguirla, pero ya había alguien que había llegado antes. El propietario de la tienda emocionado vio en Sunan a otro cliente fácil de engañar y comenzó a hablarle sobre cómo la calabaza era un artefacto de la dinastía Min y la valoró en 10.000 yuanes. Ante tal precio el prota muy sorprendido retrocedió y comenzó a examinar la calabaza en busca de defectos, argumentando que tenía grietas y estaba atada con una cuerda de baja calidad. Es así como Sunan empezó a regatear, proponiendo un precio máximo de 100 yuanes. Sin embargo, el dueño, frustrado al oír sus palabras, le quitó la calabaza de las manos y le pidió que se fuera de su vista. Y en ese instante el anciano Han y Tianjun se acercaron para examinar la antigüedad, sin saber que Sunan ya había obtenido un tesoro sin costo alguno, la cual se trataba de una sencilla cuerda roja atada a la calabaza. Nadie podría haber anticipado que esa cuerda aparentemente insignificante se convertiría en un objeto de gran valor en el futuro, la cual era conocida como la cuerda que ata inmortales. Y Sunan la detectó gracias a su habilidad especial, la semilla de fuego del inframundo. Mientras ocultaba el tesoro en su bolsillo, decidió quedarse un poco más para disfrutar y hacer algunas travesuras. En eso recordó que su vida anterior su hermana había sido apresada por la familia Sang tras robar un artefacto y la habían utilizado como sacrificio en un ritual siniestro.
Así que esta vez tenía la firme intención de hacer que toda la familia Sang pagara por ello. En eso el anciano Han, al notar la tenue aura espiritual de la calabaza, mencionó que este artefacto debe tener muchos años de antigüedad. A lo que Tianjun, confiando en su instinto, preguntó el precio de la calabaza. Sin embargo, Sunan interrumpió amablemente saludando para captar la atención del tío Sang, quien respondió y entabló una breve conversación, mencionándole que su hijo le contó que tenía un objeto muy antiguo en casa, por lo cual le preguntó si podían llegar a un acuerdo. En respuesta a esta audaz propuesta, Sunan comenzó a gritar con todas sus fuerzas insinuando que el tío Sang estaba interesado en algo valioso. Con las calles llenas de personas buscando hacerse ricas en el mercado de antigüedades, una multitud se congregó rápidamente alrededor del puesto, atraída por la presencia del renombrado anciano Han, ya que sabían que donde estaba él había cosas valiosas. De inmediato los postores empezaron a ofrecer precios cada vez más altos por la calabaza, superando rápidamente los 10.000 yuanes. Ante esto, Sang se irritó por la competencia y alegó que él había sido el primero en encontrar el tesoro. Sin embargo, las ofertas continuaron subiendo, alcanzando los 20.000 y en un abrir y cerrar de ojos subió a 50.000, y mientras esto pasaba el dueño del puesto se beneficiaba de la situación. Al final de la intensa subasta, Sang tuvo que desembolsar 70.000 más de lo que inicialmente pensaba gastar, y lo que iba a ser una compra de solo 10.000 yuanes se convirtió en un precio exorbitante gracias a la astucia del prota, el cual decidió quedarse un rato más para hablar con Tianjun sobre el objeto antiguo de su familia. Al escuchar esto, el tío Sang se mantuvo cordial y le pidió al joven que le mostrara el objeto, lo cual Sunan lo sacó de su bolsillo y lo mostró a cierta distancia. De inmediato el anciano Han, al reconocer que era un verdadero tesoro, solicitó verlo de cerca. Sin embargo, Sunan rápidamente guardó el objeto rechazando la solicitud. Tianjun, tratando de apelar a la amistad entre Sunan y su hijo, le pidió un favor por su querido tío, pero Sunan dejó claro que ya no tenía lazos con Chujin, y que si no había más que discutir se retiraría. Finalmente Tianjun ofreció una compensación solo por inspeccionar el artefacto, a lo que Sunan sacó su teléfono, mostró su código QR y pidió 10.000 yuanes por un minuto de inspección, y también ofreció 5 minutos de revisión a cambio de 50.000. Y a pesar de que Tianjun estaba reventando de la ira, terminó aceptando, y ni bien transfirió el dinero correspondiente, Sunan lanzó el objeto al anciano Han. En eso, mientras ellos examinaban el artefacto, el prota ya estaba ocupado gastando su dinero, y ordenó una gran cantidad de agua y comida, ya que había celdas vacías en la prisión del sexto gran infierno donde podría almacenar sus provisiones. En eso recordó que su Dajai le había explicado que cualquier objeto colocado en una dimensión separada se mantendría inalterado, e incluso podría almacenar algunos animales vivos, así que pidió algunas gallinas para picar. Compró tantos suministros, desde ingredientes frescos hasta perecederos, que los vendedores pensaron que estaba comenzando una granja, y no pasó mucho tiempo antes de que se quedara sin fondos, dándose cuenta que el dinero se esfuma en un 2x3. 5 minutos después, el prota se dirigió a la pareja de ancianos para preguntarles si deseaban adquirir un poco más de tiempo, pero Tianjun ya había decidido que el objeto se quedaría con él. Al escuchar que Sunan estaba dispuesto a vender, la alegría de los ancianos brilló por un instante, pero pronto se apagó cuando se enteraron del precio, ya que Sunan comenzó las negociaciones pidiendo 1.000.000 de yuanes. La felicidad que antes tenían se desvaneció al instante, y recuperando rápidamente el objeto, Sunan explicó que era un legado familiar que había sido transmitido durante 1000 años. Aunque él consideraba que 1.000.000 era un precio justo, estaba claro que su oferta era poco razonable, así que procedió a despedirse. En ese instante el anciano Han estaba convencido de que el objeto era una verdadera antigüedad, pero creía que su valor real rondaba los 500.000, y pensaba que podrían conseguirlo por 100.000 si negociaban. Sin embargo, Tianjun estaba cansado de este tipo de tratos, y agradeció al anciano Han por su apoyo y le pidió que se marchara. Luego llamó a su hijo y le dio instrucciones para reunir a algunos miembros de la familia con el fin de localizar a Sunan y a su hermana, ya que su intención era hacerse con el objeto y con los hermanos intactos. Y como venganza por haber sido desafiado por el prota, cumpliría con las antiguas exigencias de su familia preparando un sacrificio con la sangre de Sunan. Mientras tanto, el prota ya podía sentir que Tianjun tramaba algo oscuro, y era justo lo que había anticipado, e incluso se lamentaba de no haber obtenido más dinero de ese sinvergüenza, pero apenas empezaba a saldar cuentas por las acciones de la familia Sang.
Luego de esto se dirigió al cuarto de su hermana y la encontró esperando afuera, lista para irse con su equipaje. Pero justo cuando estaban a punto de salir, una mujer de cabello plomo apareció corriendo para detenerlos. Se trataba de la maestra de su hermana llamada Chijin. Ella intentó recuperar el aliento y preguntó por qué Xiaoyun se había levantado de repente y dejado la escuela, sabiendo que al día siguiente tenía un examen crucial para su futuro. De inmediato Sunan se presentó a la maestra y explicó que era él quien estaba sacando a su hermana por un permiso temporal. A lo que la maestra argumentó que Xiaoyun era la mejor alumna de su clase y sabía que sus padres habían fallecido y que Sunan era su único responsable, pero esperaba que él actuara como un tutor responsable y no como alguien que pusiera en riesgo el futuro de su hermana. Así que se negó a dejar ir a su estudiante más prometedora sin una razón válida, ya que creía firmemente que Xiaoyun tenía un brillante futuro por delante y que su hermano estaba arruinándolo. La apasionada maestra estaba convencida de que a menos que el mundo estuviera en llamas, no había justificación para que Xiaoyun se tomara ese permiso temporal. Pero en eso se dio cuenta rápidamente de que quizás había cruzado una línea con sus palabras, aunque su intención era proteger a su valiosa estudiante. A pesar de sentirse mal por haber intervenido en asuntos familiares, insistió en que la educación de Xiaoyun debía seguir adelante. A lo que el prota, mostrando una gran madurez, agradeció a la maestra por su preocupación. Y en un gesto de gratitud le ofreció un consejo importante. Con seriedad le recomendó que se abasteciera de alimentos, agua, medicamentos y armas en la mayor cantidad posible. Y subrayó la necesidad de tener una buena reserva de analgésicos para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinaban. La maestra Chijin quedó sorprendida por la inquietante implicación en sus palabras, como si realmente estuviera sugiriendo que algo malo iba a suceder pronto. Y es así como dejó a la maestra en un estado de confusión mientras los hermanos proseguían su camino. Al llegar a casa, Xiaoyun preguntó a su hermano mayor cuál era el plan ahora que ella estaba presente, y le dijo que no era tonta, ya que sabía que él se estaba preparando para algo importante. Al escuchar esto, el prota reconoció que se avecinaban cambios significativos, pero le prometió que haría todo lo posible por protegerla. Luego de decir esto, tomó el talismán y lo convirtió en un collar, colocándoselo a Xiaoyun antes de salir un momento, y le advirtió que no abriera la puerta a nadie sin excepción. Lo cual su hermana, con su habitual optimismo, le prometió que lo esperaría con una buena comida cuando regresara. Mientras el prota se iba, este sabía perfectamente que el collar le permitiría localizar a su hermana en todo momento, y mencionó que en este momento su prioridad era conseguir más recursos lo antes posible. En eso, al salir del ascensor, Sunan notó que una mujer lo esperaba en el vestíbulo. Ella estaba conversando con alguien tramando algo en contra de los hermanos Sung, y en la otra línea estaba el traidor de Chujin, pidiéndole a Roland que distrajera a Sunan mientras él y su grupo llevaban a cabo sus planes. Cuando la mujer finalmente vio al prota, intentó usar su encanto y lo invitó a cenar con Chujin como solían hacer antes. Sin embargo, Sunan no quería perder tiempo con ella y simplemente la empujó a un lado. Pero Roland era increíblemente persistente o simplemente no entendía la situación, así que lo agarró del brazo y le preguntó si realmente estaban terminando después de todo lo que habían vivido juntos. Sin embargo, Sunan la apartó de nuevo, ya que solo la idea de haber tenido una relación con ella le resultaba repugnante, y le advirtió que se mantuviera alejada de él a partir de ese momento. Sin embargo, Roland decidió tomar la delantera y lo llamó desagradecido, pero las palabras que solían tener poder sobre el prota ya no le afectaban. Así que salió del edificio dejando a la astuta de Roland atrás, y como su orgullo se había destrozado completamente, rápidamente volvió a su forma natural mencionándole que era un desvergonzado. Pero para callarla, Sunan mostró el contrato de su casa, anunciando su intención de venderla. Al escuchar esto, ella de inmediato entró en un estado de pánico, ya que esperaba quedarse con esa casa una vez que se casaran, y desde hace tiempo lo veía como su futuro hogar. No solo Sunan tenía planes de venderla, sino que lo haría a un precio muy por debajo de su valor real, así que le preguntó a Roland si estaba interesada en comprarla. Su comportamiento la dejó bastante desconcertada, ya que no entendía por qué de repente quería vender la propiedad que le habían dejado sus padres. La casa, ubicada en una zona privilegiada, valía al menos 3 millones, y ese era su objetivo principal. Es por eso que se había metido con el prota. Rápidamente Roland cambió de estrategia y adoptó un tono más amable, preguntándole a cuánto pensaba venderla para facilitar el proceso, a lo que el prota respondió que la pondría a la venta por solo 1 millón. Al escuchar esto, Roland se quedó atónita,
pensando que Sunan debía estar atravesando problemas financieros y necesitaba vender la casa para pagar deudas. El prota seguía ofreciendo la posibilidad de vender una propiedad tan valiosa a un precio tan bajo frente a la bruja de Roland. Y efectivamente ella quería comprarla para sí misma, pero aún no tenía el capital necesario. Su única opción era ofrecerle 300.000 de entrada y pagar el resto más adelante, pero eso no le parecía aceptable a Sunan, ya que él quería 1 millón en efectivo. En eso Roland analizó la situación y sabía que Chujin estaba a punto de meterse con los hermanos y que Sunan estaba prácticamente en un callejón sin salida. Y pensó que aunque ella le diera 1 millón ahora mismo, eso eventualmente volvería a ella, y solo necesitaba encontrar la manera de engañarlo para que firmara la transferencia de la propiedad. Finalmente Roland aceptó un acuerdo y lo invitó a la oficina de bienes raíces lo antes posible. Allí realizó una llamada a su madre para conseguir el resto del dinero, asegurándole que lo recuperaría sin problema. Sin embargo, su madre la criticó por salir con un chico pobre, incluso por usar sus ahorros familiares para comprar la casa. A lo que Roland casi le responde a gritos, pero logró contenerse, ya que creía que Sunan se iría para siempre muy pronto. En eso el prota le pidió a Roland a acelerar el pago para que pudiera firmar la propiedad, lo cual ella al escuchar esto pensó que él ya había caído en su trampa. Pero poco sabía ella que en realidad era él quien la estaba atrapando, y es así como ella realizó la transferencia correspondiente. Sin embargo, el prota sabía que cuando el apocalipsis finalmente llegue, todas las propiedades en el mundo perderán su valor por completo. Y sin el millón que había ahorrado, Roland se vería desprovista de recursos y perdería su última oportunidad de sobrevivir. Pero ella sonreía mientras tenía los papeles de la propiedad, e incluso lo invitó a regresar a su casa para una celebración, lo cual Sunan sin dudarlo aceptó la invitación. Mientras tanto, al caer la tarde, Chujin y su grupo de secuaces se acercaron por la parte trasera del edificio del prota. Antes de que Sunan regresara, planeaban tener una conversación muy seria con su hermana. Mientras tanto, la inocente de Xiaoyun se encontraba en el piso de arriba, preparando una cena con esmero, ajena a lo que estaba por ocurrir. Sin que ella lo supiera, el colgante que llevaba empezó a vibrar con una energía inusual, y poco después el grupo liderado por Chujin llegó a la puerta del apartamento, el cual con su tono habitual golpeó la puerta y mencionó el nombre de Xiaoyun, esperando que ella le abriera, dado que era amigo de su hermano. Al escuchar el golpe, ella se acercó a la puerta, sin prisa por abrirla a pesar de reconocer la voz, y le dijo a Chujin que su hermano no estaba en casa y le preguntó por qué estaba aquí. A lo que él, riendo de manera burlona, le respondió que ya lo sabía, y le aseguró que su hermano había salido a comprar ingredientes para la cena y que él había sido enviado a casa primero. Sus palabras sonaban creíbles para ella, que no tenía idea de lo que realmente estaba pasando del otro lado. Así que involuntariamente extendió la mano para abrir la puerta, pero de repente recordó las advertencias de su hermano sobre no abrir a desconocidos. Esa advertencia hizo que cambiara de opinión al instante, ya que confiaba en su hermano más que en nadie. Mirando a Chujin, le dijo que tendría que esperar a que su hermano regresara. Esa respuesta enfureció a Chujin, y en un abrir y cerrar de ojos su actitud amistosa se desvaneció y su tono se volvió amenazante. Fingió estar ofendido porque ella no confiaba en él y le exigió que abriera la puerta de inmediato. Sin embargo, su comportamiento solo reafirmó la decisión de Xiaoyun de no abrir. Al darse cuenta de que su plan había fracasado, Chujin optó por métodos más drásticos, así que le dijo a uno de sus cómplices, quien había traído herramientas, que forzara la entrada. Para ellos, abrir cerraduras no era algo desconocido, y una cerradura como esa no debería resistir mucho tiempo. Mientras su amigo luchaba con la cerradura, Chujin comenzó a preguntarle a Xiaoyun si tenía consigo el talismán de su familia, lo cual ella, sin sospechar nada, respondió que su hermano apenas se lo había dado. La desconcertante pregunta del agresor carecía de sentido, ya que su único objetivo era desviar la atención de Xiaoyun mientras su grupo intentaba forzar la cerradura, y en cuestión de minutos lograron su propósito. Y es así como la pandilla de matones armados con bates irrumpió con violencia, y sin dudarlo capturaron a Xiaoyun, y Chujin empezó a inundarla de insultos. Alegó que todo habría sido mucho más sencillo si ella hubiera abierto la puerta desde un principio, y de inmediato tomó aquel talismán, mencionando que esta era la reliquia que su padre tanto quería, además de tener a la hermana de Sunan como rehén, y lo único que le faltaba era forzar al insolente a arrodillarse y pedir perdón. Cuando Xiaoyun consiguió liberarse del agarre del agresor, le preguntó a Chujin por qué actuaba de esa manera, ya que creía que él era amigo de su hermano.
A lo que este no se tomó la molestia de ocultar la verdad, y respondió con una risa desquiciada que solo se acercaba a su hermano por resultar un blanco fácil de manipulación, y no dudó en declarar que había cometido numerosas fechorías que planeaba responsabilizar a Sunan. Al escuchar esto Xiaoyun se mostró atónita, pero la realidad era cruda, ya que Chujin era un auténtico sinvergüenza que se glorificaba en sus actos reprobables, incluida su relación con la novia de su hermano. Sus caricias resultaban repulsivas, por lo que Xiaoyun exigió ser liberada, sin embargo sus protestas solo agudizaron la situación, ya que en respuesta a su súplica, este le propinó una bofetada y le advirtió que no se atreviera a gritar, o de lo contrario la pagaría muy mal. Los cómplices de Chujin eran tan despreciables como él, y comenzaron a preguntarse si Xiaoyun era mayor de edad, a lo que él respondió que podían comprobarlo ellos mismos. Nadie sabe cómo habría continuado la historia si no hubiera sido por la risa inesperada de un tercer individuo. Este se volvió hacia el grupo y les preguntó si alguna vez habían oído hablar del lago de vino y el bosque de carne. Apenas pronunció esas palabras, el ambiente pareció transformarse ante sus ojos. Momentos después los jóvenes se encontraron junto a un lago, rodeados de una multitud de chicas deslumbrantes. La atmósfera era tan fascinante que no cuestionaron cómo habían llegado allí, y sin lugar a dudas se sentía como un reino de ensueño, al menos a primera vista. Las chicas los abrazaban, les ofrecían carne y los llamaban reyes. Al preguntarles si disfrutaban de la carne, los muchachos asintieron asegurando que era deliciosamente sorprendente. Todo parecía indicar que no había peligro a la vista, hasta que de repente la atmósfera cambió drásticamente y una chica de cabello blanco, con una sonrisa cautivadora reveló que la carne que estaban degustando era la de ella. En un abrir y cerrar de ojos todas las chicas desaparecieron y el agua del lago adquirió un tono sanguinolento. Las sonrisas arrogantes de los agresores se transformaron en miedo y terror, y el paraíso que disfrutaban se convirtió en un auténtico infierno. Y quien estaba detrás de todo esto era nada más y nada menos que Sudahai, quien les preguntó si no les agradaba el menú. Mientras esos tipos estaban atrapados en un mundo de ilusiones, en la realidad sufrían agonías inimaginables, y ni siquiera se percataron de que su castigo apenas comenzaba. En ese momento desde la distancia Xiaoyun observaba tratando de descifrar lo que ocurría, y finalmente los matones recuperaron la cordura, aterrados ante la aparición que se les presentaba. Sin embargo aún luchaban por descifrar dónde estaba el fantasma de antes, y Chujin a pesar de la confusión que embargaba a sus compañeros mantuvo su compostura, sin embargo la esencia del espectro le resultaba desconcertante. Y a pesar que habían cazado y arrebatado muchas vidas inocentes en el pasado, esta vez ante la figura de la mujer fantasma su bravura se desmoronó en miedo. Fue en ese instante que una idea cruzó su mente, pensando que tal vez la clave para su salvación residía en aquel misterioso objeto que portaba. Así que con determinación lo sacó y comenzó a gritar, burlándose de él como si fuese un mero trasto viejo incapaz de hacerle daño. Sin embargo el poder latente en el objeto del prota tenía planes distintos, y de él emergió una garra afilada, que con rapidez hizo que Chujin comprendiera quién era realmente el insecto, dejándole profundas cicatrices en el rostro. Y no pudo evitar gritar del gran dolor que sentía mientras que dejaba caer el talismán, el cual rodó hacia los pies de nuestro prota, quien sin dudarlo lo recogió. Este había regresado a su apartamento justo a tiempo para enfrentarse a esos criminales despreciables y hacerles pagar por sus pecados, y la banda de Chujin pronto tomó conciencia de la gravedad de su situación, pero en ese momento Roland apareció, exigiendo explicaciones sobre lo que estaba pasando. En eso al ver a Chujin gravemente herido se lanzó hacia él sin titubear, mientras que el resto de la pandilla comenzaba a reagruparse. Y Chujin en un arrebato de desesperación ordenó que impidieran que nuestro prota se escapara con el tesoro. Confiados en su mayor número, los matones se lanzaron al asalto anticipando una victoria rápida. Sin embargo nuestro prota se mantuvo firme en todo momento, a pesar de ello una advertencia de Sudahai resonó en su mente, ella le informó que el general Cuervo había golpeado a Chujin en la cara con su garra, actuando sin consentimiento, lo que había agotado la energía del talismán. Y el general Oso frustrado deseaba intervenir y demostrar su verdadero poder, pero que no pudiera era un gran alivio para Sunan, ya que de haber aparecido el apartamento hubiese sucumbido a la destrucción. Sin embargo este declaró que con su propia habilidad era más que suficiente para lidiar con este grupo de perdedores, y en un acto de simpleza no necesitó ni mover un dedo para lanzar llamas hacia esos malhechores. Lo cuales en shock no podían comprender lo que sucedía, ya que jamás habían enfrentado un poder tan desmesurado.
pero en cuestión de segundos las llamas comenzaron a consumirlos. El calor era completamente insoportable, y ni siquiera el agua podía apaciguar el fuego, sin importar cuán desesperados rogaban por su salvación. Las llamas se extinguieron únicamente cuando perecieron, y era la primera vez que Chujin y Roland eran testigos de un espectáculo tan imponente, y la sorpresa los dejó boquiabiertos. En ese instante Chujin experimentó un verdadero pavor por su propia existencia, ya que nunca habría concebido que Sunan poseía habilidades mágicas tan poderosas. Y con temor Roland imploró al prota que se mantuviera alejado, recordándole que Chujin era su mejor amigo y que ella ocupaba el lugar de su pareja. Sin embargo, el prota no estaba dispuesto a mostrar ninguna compasión hacia seres tan indeseables, ya que Chujin había osado invadir su hogar, tomar a su hermana como rehén e intentar sustraer un objeto de su familia, mientras que Roland había intentado desviar su atención para cumplir sus objetivos. La mera presencia de ellos le provocaba al prota un profundo desprecio, y aún se atrevían a mencionar los lazos que alguna vez los unieron. En eso Chujin se levantó intentando presentarse como el más inocente de los hombres, alegando no comprender las palabras de Sunan, y en ese instante le susurró a Roland que actuara como distracción, apelando a su romance. Al mismo tiempo Chujin hizo aparecer un cuchillo oculto en su espalda y continuó contando sus anhelos de ser el padrino en la boda de su mejor amigo. A lo que Roland, uniendo fuerzas, le propuso al prota matrimonio, e incluso se mostró dispuesta a ignorar su falta de bienes materiales. Lo que realmente ella deseaba era comprender el origen de su poder, y entonces lo amaría eternamente. Al principio parecía que su trampa había dado resultado, y Chujin vislumbró una oportunidad para atacar. Sin embargo, su intento fue en vano, ya que Sunan podía ver con claridad las verdaderas intenciones ocultas tras esa burda actuación. Así que se preparó para enfrentarse a ellos de inmediato. En eso un torrente de fuego surgió de su mirada, atrapando a la despreciable pareja en llamas. Mientras observaba todo esto, Sunan meditó sobre la razón que le otorgó tal poder, comprendiendo que su misión era erradicar a criaturas repugnantes como Chujin y Roland, y mencionó que no dudaría en convertir en cenizas a personas como ellos que se encuentren en la tierra. Mientras tanto, en la propiedad de la familia Sang, todos los miembros del clan se reunieron para presenciar el discurso del patriarca, reverente ante sus ancestros. Sang se inclinó con respeto frente al altar, suplicando por la venerada bendición de sus antepasados en un intento de expandir su fortuna. Y de repente en eso el espíritu de los ancestros emergió, pidiendo antiguas reliquias espirituales y la sangre de una niña a cambio. El precioso frasco antiguo que el señor Sang había adquirido por un alto precio resultó insuficiente para satisfacer al espíritu, y los ancestros requerían un sacrificio verdadero y reliquias genuinas. Con gran preocupación Tianjun intentó calmar la situación, asegurando que en breve llegaría Chujin con la joven y los objetos necesarios. Sin embargo, el espíritu, enfurecido por la espera, lanzó una advertencia, advirtiendo que el apocalipsis se acercaba en solo 3 días. Al escuchar esto, Tianjun se quedó perplejo, pero entendió que debía actuar sin dudar de las palabras del ancestro, así que rápidamente convocó a su clan, pidiéndoles a movilizarse para adquirir agua y alimentos en grandes cantidades, ya que si las advertencias eran ciertas, el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Además, envió a su asistente en busca de su hijo lo más pronto posible, ya que la urgencia del sacrificio era primordial. No obstante, la puerta de la finca se hizo añicos, y Sunan irrumpió con una entrada espectacular trayendo consigo a Chujin, a quien descalificó con desprecio. El señor Sang sintió alivio al ver a su hijo, aunque lamentó su estado lamentable, y muy furioso ordenó a sus hombres que acabaran con el prota. Es así como una gran cantidad de hombres se lanzó contra Sunan, quien, riendo ante la imprudencia de estas personas, cerró los ojos y se preparó para desatar un ataque abrasador. Cuando los abrió de nuevo, las llamas estallaron a su alrededor, marcando a cada adversario, y mencionó que desde ese instante no había escapatoria. Con impresionante habilidad nuestro prota avanzó dejando que las llamas devoraran a aquellos que intentaron detenerlo, y frente a él se encontraba un señor Sang muy aterrado. Detrás de Sunan los restos humeantes del grupo ardían sin cesar, y nuestro prota estaba decidido a hacer que Tianjun pagara por sus acciones. Sin embargo, a pesar de estar acorralado, este no se rendía, y contaba con un último as bajo la manga, el cual se trataba de una pistola que se apresuró a usar. Pero justo cuando apretó el gatillo, Sunan manipuló el fuego de la bala haciendo explotar el arma en 1000 pedazos en las manos de Tianjun, quien terminó con ambas manos muy heridas. Al ver esto, nuestro prota se rió de él, advirtiendo que no debió jugar con fuego si aún era niño pequeño. Y en eso Sunan mencionó para sí mismo que aunque solo era una habilidad de primer nivel recién despertada,
el poder del fuego infernal era asombroso. Era capaz de controlar 10 fuentes de fuego a la vez, abarrotando un área de hasta 10 metros cuadrados, y si había explosivos cerca su poder podría crecer aún más. En eso, mientras elaboraba sus estrategias, Tianjun, muy astuto, se dirigió rápidamente al altar para solicitar la ayuda de sus ancestros. Lo cual el espíritu no podía permitir que el último descendiente de la familia San fuera eliminado, por lo que utilizó su poder de fuego para atacar a Sunan. La fuerza de aquella llama intensificada por espíritus malignos era tan formidable que nuestro prota no pudo resistirla, y sufrió daños graves y se vio forzado a retroceder. Al mismo tiempo, las heridas de Tianjun y de los miembros de su clan se sanaron, devolviéndoles la confianza y fuerza de sus ancestros. Y sin dudarlo, Tianjun comenzó a maldecir a nuestro prota mencionándole que sus ancestros acabarían con él. Es así como el espíritu se manifestó en forma de un gigante, y el prota al verlo mencionó que con razón le parecía que la familia San tenía conocimientos previos sobre el apocalipsis, ya que tenían a alguien muy poderoso detrás de ellos. Inmediatamente aquel espíritu comenzó a reírse, y luego comenzó a atacar al prota con grandes pisotones, seguidamente de un manotazo que al parecer dio justo en el blanco, lo cual hizo que Tianjun riera de alegría pensando que por fin el prota había perecido. Sin embargo, quedó completamente atónito al ver a Sunan totalmente en pie y con una gran sonrisa en el rostro, montado en una enorme bestia. Minutos antes del ataque, Sudahai entró en su mente y le hizo saber que aquel espíritu llamado Estrella de Fuego es un espíritu innato que durante 1000 años ha acumulado una enorme cantidad de poder espiritual gracias a las ofrendas de la familia Sang, y le dijo que si logran capturarlo y absorber su poder, sus habilidades tanto en energía espiritual como en el control del fuego aumentarán enormemente. Al escuchar todo esto, Sunan le preguntó qué era lo que planeaba, a lo que ella le hizo saber que por ahora el poder espiritual del gran talismán era suficiente, pero le dijo que si se atrevía a arriesgarse un poco más podrían tener una gran oportunidad de éxito, lo cual el prota le preguntó cómo podría hacerlo. A lo que Sudahai le mencionó que podría extraer parte de su misma energía espiritual e infundirla en el gran talismán para convocar a una de las bestias que sin dudar vendrá a ayudarlo a derrotar al espíritu del fuego. Sin embargo, el prota sabía que la energía espiritual provenía del alma, y si no lograba capturar al espíritu del fuego y no lograba reparar su alma a tiempo, entonces moriría y su alma se desvanecería por completo. Y en ese caso el que sea convocado podrá escapar fácilmente. Al escuchar todo esto, Sudahai le preguntó si entonces se atrevía a apostar. Sin embargo, Sunan le dijo que no era necesario, e inesperadamente hizo algo con el talismán que dejó a todos en shock. Este explicó que había implementado la semilla de fuego del inframundo en el talismán, y si moría automáticamente el fuego infernal se activaría y el talismán sería destruido. Y sin el talismán nadie en este mundo podría abrir la prisión, y estas bestias nunca volverán a ver la luz del día, pero si hizo todo esto era para comprometer a uno de ellos a dar todo en la batalla, ya que de alguna manera si perdían todos saldrían perjudicados. Es así como sin perder más el tiempo el prota absorbió la energía espiritual, y al mismo tiempo un gran rayo de luz se opuso sobre la gran torre llena de cadenas, dándose así la salida al gran demonio guardián del monte Lunghua, el oso negro del inframundo, el cual emanaba un aura escalofriante. Y es así como, volviendo a la batalla, el oso negro atacó sin contenerse al espíritu del fuego, el cual a las justas pudo bloquear su embestida. Y como esta era la primera vez en miles de años que el oso negro estaba libre, no pudo evitar gritar ferozmente, e incluso hizo algunas poses para demostrar lo feliz que estaba. Pero inmediatamente recibió un tremendo coscorrón por parte de nuestro prota, quien le dijo que acabara rápido con el espíritu del fuego, ya que su energía espiritual no duraría por mucho tiempo. Es así como luego de recibir estos sermones, el oso negro atacó implacablemente al espíritu del fuego, haciendo que éste ni siquiera tenga tiempo de reaccionar. En ese instante el espíritu del fuego se dio cuenta que esta bestia había atravesado los límites del mundo, y como no podía usar toda su fuerza decidió retirarse. Sin embargo, antes de que pudiera escapar, el prota lo detuvo con la ayuda de la cuerda ata inmortales, mencionándole que ya era muy tarde para pensar en huir. Y es así como logró capturar al espíritu del fuego de un solo movimiento, el cual gritaba porque lo dejaran ir. En eso el señor Tianjun, al ver a su antepasado completamente atrapado, comenzó a arrastrarse hacia él mencionando que esto era algo imposible de creer. Pero al percatarse mejor sobre la cuerda que envolvía el cuerpo de su antepasado quedó anonadado, ya que recordó que era la misma que estuvo atada en la calabaza que había comprado.
Y para confirmar sus dudas fue el prota quien le dio las gracias, mencionándole que gracias a la compra que hizo pudo adquirir la cuerda inmovilizadora de dioses totalmente gratis. Ante estas palabras el señor Tianjun comenzó a hundirse en la desesperación, ya que sabía perfectamente que su antepasado ya no le pertenecía. Y es así como en cuestión de segundos el espíritu del fuego desapareció por completo y se convirtió en una joya de un color rojo carmesí, y sin perder el tiempo el prota la tomó y la observó muy fijamente. Luego se dirigió hacia el señor Tianjun y le preguntó qué tal le parecía si hacían un trato, pero antes de que éste pudiera responder, Sunan bajó rápidamente poniendo su pide sobre Chujin y preguntándole a Tianjun cuánto estaba dispuesto a pagar para preservar la descendencia de la familia Sang. Luego de unos momentos y después de que el prota obtuvo lo que quiso, Chujin despierta y le pregunta a su padre si era verdad que le había dado todo el dinero de la familia a Sunan, el cual le confirma que efectivamente así es. Pero le menciona que el dinero en estos momentos ya no tiene sentido, ya que muy pronto llegará el apocalipsis y el dinero ya no servirá. Esta noticia deja totalmente mal a su hijo, ya que sabe muy bien que ahora su familia está en la ruina y no puede hacer nada para cambiarlo. Pero como el padre tenía un as bajo la manga, ordenó rápidamente a sus hombres que vendan todas las propiedades cuanto antes y que compren todo el arroz y agua que pueda almacenar. Además pidió que reforzaran y que prepararan muy bien la mansión que tenía en las afueras, ya que en ese lugar había un refugio subterráneo donde estarían cuando comenzara el apocalipsis. Y por último ordenó que llamaran al anciano Han para que puedan seguir comprando antigüedades. Luego de decir todo esto muy furioso comenzó a maldecir a nuestro prota y mencionó que si la familia San juega muy bien sus cartas, entonces este apocalipsis será una bendición en vez de una desgracia para ellos. Y con mucha rabia prometió que haría que Sunan deseara no haber nacido. Mientras tanto nuestro prota se dirigió a una tienda muy cerca de la ciudad, donde antes de entrar vio si todo estaba en orden con su lado bancario, y al confirmar esto procedió a entrar a la tienda pensando que si no hubiera sido por la prisa que tenía, ya le habría robado más dinero al viejo de la familia Sang. Pero dejando a un lado eso, saludó a la encargada y le mencionó que deseaba comprar 1 tonelada de píldoras de limpieza espiritual, lo cual ella le confirmó su pedido. Pero al pensar mejor las cosas quedó muy impresionada ya que era una suma muy descomunal. Así que preguntó si acaso estaba bromeando recordándole que las píldoras de limpieza espiritual son solo un remedio tradicional para eliminar el calor y las toxinas. Pero como el prota estaba apurado preguntó si se las vendería o tendría que ir a otro lugar a comprarlas. Lo cual la chica al escuchar esto se puso un poco tensa y le dijo que no se preocupara ya que sí se las podía vender. Sin embargo el único inconveniente era que por ser una gran cantidad de golpe tendrían que encargarla, y aparte que podría demorar un par de días sería algo muy costoso. Ante este problema el prota le dijo que podía pagarle el 20% más si cumplía con su pedido, pero con la condición de que se lo entregara mañana por la noche. Dicho todo esto procedió a salir del lugar. Y mientras caminaba por las calles pensó que ya había agotado 10 toneladas de píldoras de limpieza espiritual en toda la ciudad de Jade y también ya había hecho varios pedidos en línea, con lo cual sería más que suficiente. Y si hacía todo esto era porque sabía muy bien que este modesto medicamento sería lo más importante en este apocalipsis, algo que seguramente ni siquiera las personas debían imaginar. En eso recordó cómo en su vida pasada la estaba pasando muy mal, ya que sentía en carne viva la sensación de morir, y quien estuvo en todo momento con él fue su querida hermana menor, quien lo cuidó con todas sus fuerzas. Pero debido a que no tenían más píldoras de limpieza espiritual el dolor que sentía Sunan era insoportable. Su hermana con lágrimas en los ojos se lamentó por no haber almacenado más de estas píldoras, ya que esta medicina podía acelerar la aparición de poderes y suprimir la zombificación de manera efectiva. Pero como no podía permitir ver a su hermano en ese estado, sin dudarlo salió corriendo en busca de este medicamento a la farmacia más cercana, y por más que el prota trató de detenerla ella ya se había ido por completo. Fue allí donde fue atrapada por los desgraciados de la familia Sang, y desde ese entonces Xiaoyun nunca más volvió a aparecer. Sin embargo esta vez nuestro prota no dejaría que nada malo le vuelva a pasar, ya que ahora su deber como su hermano mayor era protegerla de todos los peligros. Y en cuanto a la familia Sang mencionó que ellos solo piensan en acumular alimentos por la llegada del apocalipsis. Pero lo que no saben es que en las primeras etapas del apocalipsis lo más importante para las personas con poderes son las píldoras de limpieza espiritual. Y Sunan sabe perfectamente que al controlar las píldoras de limpieza espiritual, también puede controlar a un ejército de personas con poderes que pueden seguir sus órdenes.
Luego de pensar en todo esto sin dudarlo invocó que arda su fuego infernal, y comenzó a cultivar su poder para así hacerse mucho más fuerte, una vez que ya lo había logrado. En eso apareció Sudahai felicitándolo ya que el fuego infernal había sido refinado por el espíritu del fuego, y ahora se había convertido en fuego de loto rojo. Con esto nuestro prota ahora puede romper barreras y destruir ilusiones, además logró subir su poder a la segunda fase, y su control sobre el fuego ahora era más preciso. Y ahora el espíritu del fuego se había convertido en una lanza, siendo así más útil de lo que Sunan había pensado. Volviendo a la prisión infernal, nuestro prota fue recibido por el oso negro, el cual no dudó ni un segundo en apapacharlo y darle la bienvenida. Además le mencionó que si la próxima vez deseaba invocar a una bestia que no dudara en invocarlo a él, ya que se lo había pasado de maravilla en el mundo real. Y debido a que había ayudado al maestro de la prisión a cumplir misiones, se redujo su maldad y mejoró el trato en la prisión, pero no solo él quería ser invocado sino también Sudahai quería. Sin embargo el prota los mandó a callar a ambos, y en eso el cuervo tomó la palabra y les dijo que guardaran silencio, ya que solo eran unos perros guardianes domesticados con unos cuantos beneficios. Pero dirigiéndose al prota le advirtió por su bien que no se le ocurra invocarlo, ya que si lo hacía aprovecharía la oportunidad para escapar. Sin embargo, ante estas palabras Sunan comenzó a reírse, mencionándole que su presencia no sería necesario en el futuro, ya que con el incremento de sus poderes más puertas de la prisión se abrirían y podría invocar a demonios mucho más poderosos que él. Habiendo dejado esto bien en claro, el prota procedió a retirarse diciéndole al demonio cuervo que para ese entonces lo más seguro es que él venga a buscarlo. Luego de esto, ya estando en casa, Sunan con el talismán en mano y mirando por la ventana, no pudo evitar pensar que mañana será el penúltimo día antes del apocalipsis. Así que era consciente que debía aprovechar al máximo su tiempo, y como aún tenía más de 20 millones de yuanes en sus manos planeaba comprar un objeto. Es así como al día siguiente se presentó en la exhibición de joyas, y mientras observaba todo a su alrededor algo llamó su atención, así que decidió acercarse mencionando que aquí estaba lo que tanto buscaba. En el apocalipsis los recursos comunes se pueden saquear, pero los núcleos de energía necesarios para subir de nivel solo se obtienen eliminando zombies. Y esta piedra que tenía enfrente contiene una gran cantidad de energía cristalizada suficiente para subir de la segunda a la tercera fase. En la vida anterior de nuestro prota, alguien afortunado obtuvo esta piedra y se adelantó a todos consiguiendo grandes ventajas, así que esta vez debía asegurarse de conseguirla cueste lo que cueste. Es así como comenzó la subasta vendiendo un conjunto de jade por 1.3 millones, y luego se presentó el siguiente artículo, el cual era la piedra que vimos hace unos instantes. Y ni bien se puso en marcha este objeto en la subasta, rápidamente todos los postores comenzaron a pujar con muy elevadas sumas de dinero. Pero en eso un tipo rubio ofreció 5 millones de yuanes, lo cual dejó anonadado a toda la sala. Todos ellos comentaron que era algo de esperar por parte del gran Yang, y mencionaron que no eran competencia para alguien como él. Pero de pronto se escuchó en toda la sala a alguien ofrecer 6 millones por la piedra, algo que dejó muy sorprendido a Yang, el cual preguntó quién era la persona que se atrevía a desafiarlo, y de inmediato un encargado se acercó al prota interfiriéndole el paso, y mencionándole que solo los miembros del club que posean una tarjeta negra bancaria podían participar. Sin embargo, Sunan le cerró la boca sacando dicha tarjeta y preguntó si ahora había algún problema. Esta demostración dejó atónito a aquel tipo, pero rápidamente le ofreció el pase pensando que el prota era un joven heredero de una prestigiosa familia, ya que esas tarjetas negras eran muy difíciles de conseguir. Y como nadie había hecho una oferta mejor, la presentadora preguntó si no había nadie más interesado en seguir pujando. Sin embargo, Yang no se quedaría atrás y ofertó 7 millones, pero el prota tampoco lo haría y sin dudarlo ofertó 10 millones, algo que dejó anonadado a toda la gente en la sala, ya que el precio había superado el valor de la piedra en su totalidad. En eso la acompañante de Yang le sugirió que ya no oferte más, ya que solo se trataba de una piedra y además mencionó que seguramente aquel chico solo estaba aparentando. Ante estas palabras el pelirrubio le preguntó al prota cuál era su nombre, el cual sin dudarlo le respondió que se llamaba Sunan. Luego de haber dicho esto y que aquel tipo le dijera que nunca lo olvidaría, se procedió a entregarle al prota aquella piedra, y este no pudo evitar estar más que feliz, ya que era consciente que con esto su destino cambiaría por completo. Es así como pasó a retirarse para volver a casa, pero de pronto en eso antes de que pueda cruzar la puerta escuchó unos fuertes gritos detrás de él pidiendo ayuda. Así que de inmediato se dio la media vuelta para ver lo que estaba pasando.
y al hacerlo observó a una gran criatura que se acercaba a él a gran velocidad listo para atacarlo. Lo curioso de todo esto es que la criatura no parecía interesarse por nadie en lugar, sino que volaba de manera precisa hacia la piedra de jade que Sunan acababa de adquirir en la subasta. Al presenciar esto, el prota mencionó que este comportamiento era particularmente extraño y podría explicarse por un fenómeno inusual, ya que cuando el evento terminó y las piedras fueron colocadas cerca una de la otra, algo en la energía circundante cambió provocando la aparición del monstruo, que claramente no estaba nada contento con esa alteración. Y Sunan sabía perfectamente que con la aparición de este monstruo, el mundo entero estaba a punto de sumirse en el desorden, y este ser era solo el primer indicio de los horrores que estaban por venir. Pero de pronto en eso el hombre que previamente había subestimado a Sunan se levantó rápidamente de su asiento y corrió hacia el escenario para agarrar algo con que defenderse. Sin embargo, no pudo hacer nada contra esta gran bestia, y antes de que pudiera reaccionar la criatura lo derribó de un solo golpe, y al ver cómo la bestia se acercaba a él, Sunan comprendió que debía actuar rápidamente. Es así como con una determinación implacable en cuestión de segundos liberó su poder y de sus ojos brotaron llamas abrasadoras que impactaron directamente contra la serpiente, quemándola por completo. Al recibir este tremendo ataque, la criatura cayó al suelo derrotada, y entonces Sunan utilizó sus habilidades para analizarla, descubriendo que la serpiente no tenía ningún poder especial. Lo cual esto lo sorprendió mucho, ya que había esperado encontrar alguna fuerza oculta en la criatura, pero sin pensarlo dos veces decidió absorberla en su dimensión y deshacerse de ella de una vez por todas. Mientras todo esto ocurría, Yang, quien antes había considerado a Sunan un rival, se encontraba de rodillas completamente impresionado por lo que acababa de presenciar. Y en ese momento expresó que Sunan no solo era un hombre rico, sino también un experto con habilidades extraordinarias, y deseaba convertirse en su discípulo con la esperanza de aprender a dominar semejante poder. Luego de esto, abajo del edificio donde vivía el prota, un pequeño grupo de personas murmuraba sobre lo que estaba pasando en ese momento. Al ver a Sunan comprar grandes cantidades de suministros, algunos comenzaron a especular preguntándose si tal vez planeaba abrir algún tipo de negocio, e incluso consideraron la idea de un supermercado. Sin embargo, otros no lograban comprender por qué estaba haciendo todo esto. Fue entonces cuando una mujer mayor intervino en la conversación, comentando en tono sarcástico que aquellos que pensaban que Sunan abriría un negocio en ese lugar estaban soñando despiertos. Ella consideraba que la idea era completamente absurda. Sin embargo, en ese preciso instante una joven se acercó a la mujer y le preguntó si estaría dispuesta a alquilar el lugar para abrir allí un supermercado. A lo que la tipa con un gesto de desprecio respondió que ese lugar era demasiado malo para un negocio, y que perdería su tiempo si aceptaba esa propuesta. Pero justo en ese momento Sunan apareció al fondo, murmurando para sí mismo sobre lo mucho que había gastado en suministros, y mientras pensaba en esto se preguntaba si aún le faltaba algo más. Fue entonces cuando el repartidor llegó y le informó que todo lo que había solicitado ya estaba entregado, y le pidió que revisara todo lo recibido antes de que él se marchara, ya que al día siguiente tenía otros pedidos pendientes. Sin embargo, Sunan con una expresión confiada le pidió que se fuera, asegurándole que se encargaría de todo desde ese momento. Y cuando los repartidores ya estaban a punto de irse, de pronto la mujer escuchó que al día siguiente llegaría otro camión con más entregas para el prota. Y al enterarse de que a pesar de la muerte de sus padres él había decidido abrir un supermercado justo en el lugar que a ella tanto le gustaba, la tía no pudo evitar llenarse de furia y no lo iba a dejar pasar tan fácilmente. Así que comenzó a trazar un plan para hacer que nuestro prota se arrepintiera de su decisión, y en ese momento el niño que la acompañaba le dijo que debía ir al baño y se dirigió hacia el almacén del prota, donde comenzó a orinar sobre los paquetes. En eso la anciana, al ver lo que hacía, le pidió con una sonrisa que se quedara un rato más, pero pronto se acercó a Sunan para sugerirle que no prestara atención al niño, ya que al final solo era un niño. Sin embargo, el prota, sin pensarlo ni un segundo, lo agarró por el cuello y lo puso frente de la mujer, lo cual esto la enfureció aún más, que comenzó a despotricar contra él, pero a nuestro prota no le importó lo que pensara, ya que sabía que al día siguiente probablemente ni siquiera estarían aquí para criticarle. Y es así como con un gesto de indiferencia cerró la puerta en las narices de la mujer, la cual estaba reventando de la rabia pero no podía hacer mucho más. De repente, en ese preciso momento, el niño mencionó que quería jugar con algunos fuegos artificiales, lo que le dio una idea brillante a la mujer.
Y es así como sin dudarlo agarró la mano del niño y comenzó a correr pidiéndole que la siguiera, porque hoy por la noche lanzarían muchos petardos. Y mientras avanzaba pensaba que si por casualidad una chispa de fuego cayera dentro de una habitación llena de cajas de cartón, todo sería un accidente natural y nada que pudiera culparla directamente. Mientras tanto dentro del almacén nuestro prota observaba que todo estaba en orden, y sin dudarlo abrió su dimensión. Al hacerlo comenzó a transferir de inmediato las cajas a este espacio, y mientras esto pasaba al otro lado del portal Sudahai observaba todo lo que entraba, y a pesar de que no entendía qué era todo esto estaba agradecida por las gallinas que llegaban, ya que finalmente podría darse un buen banquete. Pero en eso Sunan le pidió que guardara todas esas cajas en una habitación vacía. A lo que Sudahai con mucha calma le explicó que era una experta en almacenamiento y que dentro de esa dimensión podría mantener a muchos animales y organizar todo el espacio para que cada animal tuviera su propia sección, todo perfectamente dividido. Y mencionó que si necesitaban algo simplemente irían a la sección que les correspondiera. Además la energía dentro de la dimensión parecía hacer que la carne de los animales fuera mucho más sabrosa. Es por eso que el prota quería traer muchos animales vivos, pero solo los necesarios para garantizar que este lugar pudiera mantenerse durante décadas. Aunque eso era importante, Sunan no estaba tan preocupado por la comida, y lo que realmente le importaba era cultivar, ya que en tiempos de escasez lo más crucial son las semillas y la tierra, y mientras haya esos recursos la vida puede continuar. Gracias a este consejo nuestro prota decidió cambiar su enfoque, y en lugar de seguir pensando en comida optó por ir a la tierra a conseguir semillas. Es así como sin dudarlo procedió a retirarse mencionando que volvía pronto, sin embargo y lamentando el caso, hasta aquí dejaremos este video, pero si te gustó el video deja tu like y comentario, pero nada, como tu buen amigo siempre te recuerdo, que el alma del perezoso todo quiere pero nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada, y ya sin más que decir, hasta la próxima.